una primera B que tiene quizás por allí un alta en lo que venía haciendo, ¿no? Creo que la mayoría de los equipos ha vuelto a trabajar bajo todas las medidas de seguridad posibles que se han implementado en cada una de las instituciones. He tenido la posibilidad de conversar tanto ayer como hoy con los protagonistas, con los 15 clubes de la categoría de plata del fútbol chileno, y todos están trabajando en diferentes metodologías, algunos en fases más adelantadas, otros arrancando desde el jueves pasado. Son diferentes las realidades que se están dando en la categoría, pero ya están todos casi trabajando de manera, si se pudiera decir, normal, ¿cierto? En la cancha, divididos en grupos, en cuadrados, en sectores, en diferentes horarios. Se está trabajando de buena forma la primera vez, pensando en lo que va a ser esta vuelta al fútbol cuando se otorgue, cuando se dé una fecha estimativa para que el campeonato vuelva a la actividad. Tú bien lo marcabas, eran 4 las jornadas que se habían jugado, equipos que tienen una muy linda responsabilidad como Valdivia, por ejemplo, que tiene que hacer una cuota de puntos importantes, y hay un elenco que siempre genera novedades, que es el cuadro de Cobreloa, que ha vuelto a los trabajos de manera paulatina, ¿cierto? En fase 1 se estaba a la espera de la autorización de la fecha para realizar los PCR correspondientes para avanzar a la fase 2 dentro del plantel. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos hoy, se está trabajando. Salió también, ¿cierto?, una entrevista por allí en un medio de circulación capitalino de algunas declaraciones por allí de gente de la administración de Cobreloa frente al caso de Marco Antonio Figueroa, que mucho ruido generó en La Para. ¿Recuerdan ustedes? Muchos pensábamos que Marco Antonio Figueroa había dejado Calama, pero no es tanto, no es así. Se conversaron las partes, tanto lo que tiene que ver con Marco Antonio Figueroa como la dirigencia, para llegar a un puerto, para llegar a un buen puerto, para que haya buena comunicación, para que el plantel siga trabajando y todos vayan en el mismo camino. ¿Cuál es el objetivo de Cobreloa? De volver por fin a la primera división después de mucho tiempo. Han estado cerca, pero no han podido en Calama volver con su equipo a la primera división. Se habló con Marco Antonio Figueroa dentro del plantel, hay tranquilidad. Me contaban los jugadores del plantel loíno que hay tranquilidad, que se está trabajando de buena manera, así que es una llamada de atención, pero también para que todos vayan en la misma onda, ¿cierto? En el mismo objetivo, que es devolver a Cobreloa después de mucho tiempo a la primera división, de la mano, ¿por qué no?, de Marco Antonio Figueroa. Sí, Leo ha hecho mucha noticia Cobreloa. Es siempre noticia, un equipo muy grande con una rica historia, con un técnico con recorrido como Marco Antonio Figueroa. Recuerdo que cuando perdió en la liguilla contra Temuco, en la conferencia posterior, hablaba de que iban a ser protagonistas, de que pretendía Marco Antonio Figueroa a fin de año hablar de un Cobreloa en primera, pero no me queda claro finalmente. O sea, están, de acuerdo a lo que dice Pato, sigue en Cobreloa, pero todo es pernicioso, toda esta relación tensa entre dirigentes, técnicos y un equipo que siempre, por historia, por su sangre, siempre está obligado a ser primero. Sí, claramente, por lo que relata Patricio, y vos ponías otro punto, que era el punto de la liguilla. En ese momento, si mal no recuerdo, de los 11 titulares, por lo menos tenía el 70% que eran absolutamente nuevos, los jugadores que llegaron a jugar ese torneo para Cobreloa, y era mucho el cambio, digamos, con respecto a lo que tenían anteriormente. Para esta temporada ya con un poquito más de rodaje, tenían que empezar a ensamblar, pero claramente los problemas, las diferencias que hay entre la dirigencia y el entrenador son los que los están dejando un poquito en el camino. Igualmente tiene que ser protagonista, tiene muy buenos jugadores Cobreloa como para poder intentar el camino de regreso a la primera división. Sí, Pato, finalmente para aclarar, o sea, Marco Antonio Figueroa en este minuto es el técnico de Cobreloa, eso no se discute, ¿no? Eso por ahora no se discute. Lo que generó ruido, ¿cierto?, fue esta publicación que salió por allí, que se había llamado la atención a Marco Antonio Figueroa, pero dentro del plantel, dentro del seno de jugadores del conjunto loíno, hay plena confianza, tranquilidad, que el proyecto sigue al mando de Marco Antonio Figueroa, que no hay problema en ese sentido. Ellos siempre han sentido que el trabajo lo están liderando ellos,
cuando sucedió, ¿cierto?, todo esto de los entrenamientos remotos, de la aplicación Zoom, que casi todos los clubes la utilizaban, siempre tenían alguna supervisión por parte del cuerpo técnico que lidera Marco Antonio Figueroa. Sin duda alguna que Cobreloa siempre genera noticias. Bien lo marcaba el Leo, que en la liguilla, por ejemplo, solamente Axel Ríos había pertenecido al plantel anterior. Eran todos nuevos los jugadores de Cobreloa que se habían sumado en esta temporada. Sí, había llegado poco. Oye, Pato, en el diálogo que has tenido con todos los equipos en la interna, verdes me imagino por jugar, ¿no? Verdes, porque alcanzaron a jugar poco, a 4 fechas recién. Pero hay noticias también por allí, Nacho. Por ejemplo, hay equipos que ya están en fase 3 y que están en la elaboración de partidos amistosos, que quizás se tienen que guardar con todas las medidas de seguridad, pero por ahí manejaba alguna información que, por ejemplo, en la región cierto de Ñuble, pues el equipo de Ñublense ha ido progresando muy bien en cuanto a los trabajos y ya se estaría con alguna intención de poder, ¿por qué no?, jugar algún partido con la Universidad de Concepción para ir midiendo fuerzas, para ir preparándose, ¿cierto?, para ir sabiendo en qué calidad están los jugadores después de toda esta para. Hay casos, por ejemplo, en el Ranger también, que está bien adelantado en su fase 3, han ido progresando muchísimo, han trabajado bastante, es un equipo que tiene una responsabilidad bastante grande, quizás me atrevería a decir, Nacho, Leo, que es el equipo que más responsabilidad tiene, el cuadro de Rangers, porque llevó a Lucho Barcoleta, porque se llevó quizás a un grupo de futbolistas bien experimentados en la categoría, y es uno de los elencos que ha trabajado ya de manera amplia en todo este proceso, y sin duda alguna hay equipos que ya van a ver la opción de poder tener al menos partidos amistosos para medirse. Hay mucho reducido, mucho entrenamiento entre compañeros, ¿cierto? Ya es un hecho que hay equipos que están haciendo fútbol de manera paulatina, con todas las medidas de seguridad, lo vuelvo a decir, me pidieron expresamente los clubes, ¿cierto?, que recalcar aquello, que todos los clubes están en constantes medidas de seguridad, resguardando todo aquello, haciéndose los exámenes para ir avanzando de fase en fase, pero me parece que tanto Ñublense como Rangers estarían sacando leve ventaja en ese sentido con el resto de los equipos. Sí, por ejemplo, San Felipe, Pato, está en la etapa recién empezando, todavía por grupos, con todos los protocolos del principio de entrenamiento, digamos. Ni siquiera, o sea, tienen horarios distintos, no están en esa fase que estás hablando de otros equipos como Ñublense, que claramente están mucho más adelantados. Así es, hay varios equipos que también, cierto, al recibir la autorización el jueves pasado se empezaron a sumar a los trabajos. Habíamos mencionado quizás en alguna edición anterior de Pelota Parada que Deportes Melipilla estaba, por ejemplo, viendo la opción de trabajar en la periferia de la región metropolitana. No es así, volvió a su centro de entrenamientos habitual que queda allá en el sector oriente de la capital y está trabajando de esa manera, Leo, con un grupo a las 9:15 de la mañana, otro a las 11:15, dividido en 2. Y así son varios los equipos que también están trabajando en diferentes formatos a raíz de la autorización que se dio, claro. La semana pasada, cuando ya en el grueso, ¿cierto?, a partir del jueves, comenzaron a trabajar todos los equipos de manera distinta. Me contaban algunos, claro, es el trabajo físico lo que se está haciendo muy fuerte por estos días para ir avanzando de fase en fase y ya llegar, ¿cierto?, a lo que está haciendo Ñublense, lo que está haciendo Rangers, que ya es meterse derechamente con la pelotita. Por allí también había que destacar lo que está haciendo Santa Cruz, que también iba a ser una especie de mini pretemporada, si se puede decir, para poner a punto al equipo que dirige Larica Hurtado. Sí, acá yo estaba mirando la tabla, y la otra vez entrevistamos a Jaime García en Ñublense, el equipo chillanense que está líder en la categoría junto a Magallanes. Buen arranque. El único invicto, estaba mirando, Unión San Felipe, ¿ya? No tiene derrota. Y en la mitad de la tabla, Temuco, que es una buena plaza, lindo estadio, en fin, equipo que ha convivido en primera vez en los últimos años. Surgió, no sé si lo vieron, la opción de Bocellur. Se refería hoy día leí una declaración de Patricio Lira que hablaban de Bocellur, ganas de tener a Bocellur en Temuco. ¿Qué hay de cierto en eso, Pato? ¿Qué se ha sabido? Bien, lo declaraba también el técnico, ¿cierto? Daba por ahí que tendría que ver el fútbol de espalda para no darse cuenta si Bocellur no sería un nombre interesante para sumarlo al equipo de Temuco. Ahora, en la realidad, Nacho, hay mucha expectativa, tanto en la región de Araucanía como en el seno de grupo, en el plantel de futbolistas de Temuco, de poder mantenerlos a todos.
porque ellos apostaron en grande, que fue haber ganado la liguilla. Por algo llegó Matías Donoso, por algo se sumó Cristian Canillo, habían armado un equipo para allí asegurar el ascenso. Por lo tanto, la opción de Bocellur me parece que también tiene que ir de la mano de mantener a futbolistas o a elementos que siempre son codiciados por equipos de primera división o por otros equipos. Hay varios futbolistas que podrían quizás partir, dependiendo de la situación del cuadro de Temuco. Por lo tanto, una hipotética llegada de Jan Bocellur sería maravilloso para la categoría, o no, Leo Burgueño, sería fabuloso ver a Jan Bocellur jugando por Deportes Temuco, pero también hay que ser realista que en el plantel se están haciendo, o en el club se están haciendo esfuerzos para mantener el grueso del equipo que estuvo compitiendo en la liguilla y que terminó perdiendo esa definición con Deportes La Serena. Sí, yo creo que el contexto también influye, el contexto de la respuesta que obviamente que le gustaría tener, como si le hubieran preguntado por Messi, también hubiera dicho lo mismo, pero me parece que hoy, o sea, no están los tiempos como para que pudiera llegar. Me parece que quizás más a futuro, en un momento cuando Bocellur lo disponga, en definitiva lo va a definir él, esa situación. Ahora, hemos perdido en la B un goleador. Si bien no había hecho goles en Santa Cruz, se fue Suazo de Santa Cruz, se fue a La Serena. Santa Cruz es el equipo que menos goles tiene, hizo solamente uno en el último partido ante San Felipe. Aquí estoy marcando camisetas hoy. Sí. Un solo partido, un solo gol hizo San Felipe. Está bonito, y hay que ver cómo Leo, reemplaza, Magallanes, digamos, San Felipe, está bonito, perdón, Magallanes, Rangers y San Felipe. Qué bueno que pongas las camisetas de la B ahí en tu espalda. Te felicito por eso. Así es, Magallanes, Sí, San Felipe. Rangers y San Felipe. Y No, Douglas Hay. atrás. Perdón, la sangre tira, sí, lo sabemos. Pato, Si me mandan otra, la de... pongo aquí también, Ve, te está dando el gancho, llamado a Talca, para que le manden la camiseta a Leo. Pato, lo de... Es rumor, obviamente, lo de Bocellur. Otros equipos que puedan... Hay opción de refuerzo, ¿no? En términos de plazo, en términos de fecha, ¿hay chance de los equipos de primera vez contraten? A propósito de lo que mencionaba Leo Burgueño, me parece que uno de los equipos que va a tener que buscar un reemplazante precisamente es Deportes Santa Cruz ante la salida de Humberto Suazo. Si bien Humberto no había tenido la posibilidad de anotar ciertos goles en el conjunto que dirige el Arica Hurtado, sí se había transformado en una pieza muy, muy importante para el grupo. Le estaba dando cierta experiencia, jerarquía, un plantel muy joven del cuadro de Deportes Santa Cruz, que por ahora, había sumado antes del cierre o antes del último partido que habían podido jugar al ex de la Universidad de Chile, Fabián Carmona, que llegaba, para sumarse. Cuando Carmona llega, ahora sale la opción de Humberto Suazo a Deportes La Serena y me parece que es uno de los equipos que va a tener que buscar algún nombre arriba.